¿Quién te está moviendo? ¿Estás decidiendo o solo estás obedeciendo? ¿Tú piensas o solo repites lo que otros piensan? ¿Esa voz en tu cabeza es tuya o fue instalada? Vivimos en una ilusión tan perfectamente diseñada que ni siquiera sabes que estás atrapado. Te despiertas cada día, revisas tu teléfono, consumes contenido, reaccionas a estímulos, pero en ningún momento te preguntas, ¿quién me programó para vivir así? El sistema no necesita que creas en él. Solo necesita que no lo cuestiones, porque si no lo cuestionas, entonces ya ganó. ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si tu vida no tuviera dirección? No es casualidad, es programación. Desde el uniforme escolar hasta el horario laboral, desde lo que debes pensar hasta lo que debes desear. Todo ha sido instalado para que no mires hacia adentro, porque si lo hicieras, el sistema colapsaría. La mayoría vive así, siguiendo caminos trazados por otros, sin notar que están en un tablero donde solo existen dos tipos de personas, los que son movidos y los que mueven. ¿Y tú, cuál eres? Parte del juego es creer que eres libre cuando solo estás reaccionando. Parte del juego es tener miedo de pensar diferente. Parte del juego es no saber que estás dentro de uno. Pero existe otra opción, una que no se enseña en las escuelas, ni se promueve en redes sociales. Una que no viene con instrucciones, ser jugador. El jugador no busca encajar, no espera aprobación, no obedece impulsos ni rutinas programadas. El jugador observa el sistema y luego lo usa como campo de entrenamiento. Y aquí es donde comienza todo. No con una respuesta, sino con una pregunta que cambia el rumbo. ¿Quién te está moviendo? Porque si no eres tú, entonces no estás viviendo. Solo estás cumpliendo tu parte en un juego que nunca elegiste jugar. Parte del juego. Hay una verdad que duele, pero necesitas escucharla. La mayoría de las personas no está viviendo, está siguiendo instrucciones. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo saben. Ser parte del juego es aceptar sin cuestionar, es vivir atrapado en una realidad prestada, diseñada para mantenerte cómodo y distraído. Te levantas, trabajas, consumes, duermes, crees que eliges, pero solo estás reaccionando al siguiente estímulo que el sistema te ofrece. Estás dentro de una Matrix y no necesitas cables conectados al cuello. La Matrix es mental, es una estructura de programación social, emocional y cultural que define cómo piensas, qué deseas, a quién admiras y de qué tienes miedo. Es una prisión sin muros, donde la puerta siempre estuvo abierta, pero nunca la buscaste. Parte del juego es temer la opinión de los demás, es medir tu valor por los likes, los comentarios, las apariencias, es aceptar trabajos que odias, para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a gente que ni siquiera te conoce. Es ir a fiestas donde no quieres estar, sonreír cuando estás roto, fingir que todo está bien para no incomodar a nadie. ¿Te suena? Estás en el juego cuando no cuestionas tus creencias, cuando repites frases heredadas. Es lo que hay, así es la vida. Mejor no arriesgar. Cuando prefieres distraerte con series, chismes, fútbol,
farándula y redes sociales, en vez de enfrentar tu propio vacío existencial, porque parte del juego es huir de ti mismo y de tu verdadero poder. El sistema no necesita controlarte con fuerza, solo necesita mantenerte ocupado, y lo logra. Tienes miedo al silencio, tienes ansiedad. Si no estás conectado, estás agotado, pero no sabes por qué. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú quien está viviendo, es el programa. Y aquí viene lo más brutal. Te han convencido de que eso es normal, que vivir dormido es vivir tranquilo, que conformarte es madurar, que no sentir es estabilidad. Eso es ser parte del juego, un peón que se mueve solo cuando otros le dicen cómo. Un ser humano que deja de ser humano para convertirse en producto. Un alma que se disuelve entre notificaciones, publicidad y comparación. No estás aquí para ser obediente. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para despertar, cuestionar y crear. Pero primero, tienes que mirar el tablero en el que estás y reconocer la verdad más dura. Hasta ahora, no has jugado. Has sido jugado. Jugador consciente. Hay un tipo de ser humano que el sistema no puede controlar. Alguien que no se mueve por miedo ni por aprobación. Alguien que no reacciona, sino que observa y luego acciona. Ese es el jugador. El jugador no vive en piloto automático. No se deja arrastrar por la corriente de modas, noticias o tendencias. No acepta la realidad como algo fijo porque entiende que la realidad es programable. No sigue mapas ajenos, crea sus propias rutas, porque sabe que quien sigue mapas antiguos termina atrapado en destinos que no eligió. Mientras la mayoría vive reaccionando al entorno, el jugador lo diseña, y no porque sea especial, sino porque tomó una decisión: dejar de obedecer. Sin entender, el jugador no le teme al sistema, lo estudia, lo decodifica, lo utiliza. Mientras otros ven límites, él ve patrones. Mientras otros se distraen, él se entrena. Mientras otros consumen información sin sentido, él busca sabiduría. No se mueve por impulso, se mueve por estrategia. Ser jugador es un acto de responsabilidad brutal, porque ya no puedes culpar a nadie, ni al gobierno, ni a tus padres, ni a tu pasado. Entiendes que todo lo que no transformas, lo heredas, y que cada decisión ignorada hoy se convertirá en un obstáculo mañana. El jugador no busca controlarlo todo, pero sí dominar lo esencial: su mente, su cuerpo, su energía. No negocia con su enfoque, no desperdicia su tiempo, no alimenta lo que lo debilita. Es consciente de que el mayor enemigo es su versión más cómoda. Para muchos, esto suena extremo. Para el jugador es libertad, y esa libertad no se encuentra afuera, sino adentro. No se trata de hacer lo que quieras, se trata de no ser esclavo de lo que no necesitas. Y para eso, se entrena cada día como si su vida dependiera de ello, porque depende de ello. El jugador camina con propósito. Sabe que cada acción es una pieza en el tablero y que no se trata de moverse mucho, sino de moverse bien, de pensar 5 jugadas adelante, incluso cuando todos están distraídos con la jugada del momento. Mientras otros esperan, él construye. Mientras otros consumen, él crea. Mientras otros sobreviven, él evoluciona. No se cree mejor,
Solo se rehúsa a ser programado, y aunque el sistema intenta distraerlo a cada paso, él recuerda quién es. Porque el jugador no olvida una verdad fundamental. No viniste a este mundo a obedecer. Viniste a diseñar el tuyo. Ajedrez versus laberinto. La mayoría vive como en un laberinto. Caminan, giran, tropiezan, pero no llegan a ningún lugar. Viven ocupados, pero no avanzan. Se esfuerzan, pero sin dirección. Reaccionan, pero no deciden. Están tan atrapados en el movimiento que confunden cansancio con progreso. El laberinto es caos disfrazado de movimiento. Es hacer mucho, pero construir poco. Es vivir por reflejo, no por visión. Y eso es lo que el sistema quiere. Mantenerte dentro, entretenido, confundido, atrapado. Pero el jugador no vive en un laberinto. El jugador vive en un tablero. Y el tablero no es caos, es ajedrez. En el ajedrez, cada pieza tiene su función. Cada movimiento tiene un propósito. Y cada partida exige conciencia, visión, lectura del entorno y paciencia. El jugador no se mueve por moverse. Calcula, espera, visualiza, y cuando avanza, lo hace para crear una ventaja, no para llenar un vacío. El laberinto representa la mente dispersa. El ajedrez representa la mente enfocada. El laberinto consume energía. El tablero la canaliza. El que está en el laberinto se desgasta. El que está en el tablero evoluciona. En el laberinto no hay final, solo vueltas. En el ajedrez hay estrategia, jugadas maestras, crecimiento, transformación. Un peón, si juega bien, puede llegar al otro lado y convertirse en reina. Y esa es la metáfora más poderosa que puedes entender. No importa dónde estés hoy. Si juegas con conciencia, puedes transformarte en algo mucho más grande. Pero para eso, necesitas salir del laberinto mental, dejar de correr sin sentido y empezar a jugar tu vida, como si cada movimiento contara, porque sí cuenta. El que vive en el laberinto corre en círculos. El que piensa como ajedrecista avanza hacia su propósito. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de correr y empezar a mover piezas? Acción versus reacción. En el juego de la vida, no todos se mueven por las mismas razones. Algunos se mueven porque el mundo los empuja. Otros se mueven porque tienen una visión tan clara que nada los detiene. Esa es la diferencia entre reaccionar y accionar. Y esa diferencia define tu destino. Reaccionar es actuar desde la urgencia, desde el miedo, la presión, la necesidad de pertenecer. Es moverte solo cuando algo externo te sacude, como un sensor que responde, no como un ser que elige. Accionar es otra cosa. Es actuar desde el propósito, desde una visión que no depende del entorno, sino de tu conciencia. Es construir, aunque nadie lo entienda. Es avanzar, aunque todos duden. El que reacciona espera que el mundo cambie para moverse. El que acciona cambia su mundo moviéndose. ¿Ejemplos? Una crisis económica llega. El que reacciona entra en pánico, se paraliza, busca culpables. El que acciona detecta oportunidades, ajusta, crea soluciones. Uno sobrevive, el otro evoluciona.
La reacción es ruido. La acción es dirección. La reacción es emocional. La acción es estratégica. La reacción te mantiene en el tablero de otros. La acción te convierte en jugador. Porque cuando accionas, ya no dependes de lo que pasa. Te enfocas en lo que construyes. Y ese enfoque se vuelve tu escudo, tu motor, tu camino. Cada vez que eliges no reaccionar, sino accionar, estás reprogramando tu mente. Estás recordando que no viniste a repetir patrones, viniste a romperlos. Y tal vez el sistema siga ahí. Pero ahora eres tú quien decide los movimientos, no el algoritmo, no la opinión ajena, no la costumbre. Solo tú, tu visión, tu decisión. Inversión interna. Hay una inversión que siempre tiene retorno, la que haces en ti. El jugador lo entiende, sabe que su mente es el software, su cuerpo, el hardware y su energía, la batería que lo mantiene en juego. Por eso, no se desperdicia. Mientras otros gastan horas en discusiones inútiles, en polémicas vacías, en comparaciones que solo alimentan el ego, el jugador entrena, lee, crea, construye. No porque sea fanático de la productividad, sino porque entiende una verdad brutal. Todo lo que no inviertes en ti, lo pierdes en el sistema. La mente del jugador no se alimenta de entretenimiento pasivo. Se entrena con ideas que incomodan, que desafían, que lo rompen y lo reconstruyen. Porque sabe que la mente débil cede y la mente entrenada elige. Una mente libre no nace. Se forja con disciplina diaria. Su cuerpo no es solo estética, es disciplina, resistencia, orden. Un cuerpo fuerte sostiene una mente firme. Por eso, entrena aunque no tenga ganas. Porque sabe que no se trata de motivación, sino de identidad. Y su energía es sagrada, no se regala a todo el mundo. No se desperdicia en redes sociales, conflictos innecesarios, estímulos artificiales. El jugador protege su energía como un guerrero. Protege su espada, porque sin energía no hay juego y sin juego no hay libertad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Muchos quieren cambiar su vida, pero siguen invirtiendo en todo, menos en ellos mismos. Invierten en apariencias, pero no en conciencia. El jugador lo tiene claro. La mente es su base, el cuerpo, su herramienta, la energía, su gasolina, y cada día decide qué alimenta y qué elimina. No necesitas más motivación, necesitas más conexión contigo. Y la única forma de lograrlo es invertirte, porque nadie va a hacerlo por ti. Y si tú no te conviertes en tu prioridad, te conviertes en la distracción de alguien más. Creador del tablero. Llega un punto en el camino en que jugar bien ya no es suficiente. Dominar el tablero es solo el inicio. El verdadero salto es cuando entiendes que tú puedes crear el tablero. El jugador avanzado ya no compite, crea, no se conforma con moverse dentro del sistema. Diseña un nuevo sistema, uno que eleva, uno que libera. ¿Y sabes por qué? Porque entendió algo que la mayoría ignora. El tablero que jugamos hoy fue creado por mentes del pasado, y el tablero que jugaremos mañana lo diseñan los valientes de hoy. El creador del tablero
no se queda atrapado en la estrategia. Usa la estrategia como base, pero su mirada está en la visión, en sembrar ideas, en transformar entornos, en dejar un legado que no sea solo personal, sino colectivo, porque entiende que jugar solo para sí es seguir jugando dentro del ego. Piensa en ellos: Tesla, Buda, Jobs, Da Vinci. Cada uno jugó con lo que tenía, pero ninguno se quedó en el juego. Todos crearon uno nuevo, y por eso sus nombres aún resuenan, porque el sistema no es eterno. Las reglas no son fijas. Todo lo que hoy parece imposible solo espera que alguien se atreva a cuestionarlo. El creador no solo se entrena, también enseña. No solo evoluciona él, eleva a otros. No solo cambia su realidad, cambia la estructura que antes lo limitaba. Donde hubo jaque mate, él diseña un nuevo tablero. Y ese es el nivel más alto del juego, cuando ya no eres jugador, ni ficha, ni espectador, sino arquitecto de un nuevo escenario, diseñador de posibilidades, constructor de futuros. Eso no requiere fama ni fortuna, solo una mente libre, una visión clara y el coraje de pensar diferente, porque los jugadores juegan, pero los creadores cambian el juego. La pregunta ahora no es si estás despierto. La pregunta es: ¿qué tablero estás creando tú? Ahora lo sabes. Este no es solo un video, es un espejo. Porque durante todos estos minutos no te hablé de teoría, te hablé de ti, de lo que haces cada día, de lo que decides o postergas, de lo que permites o transformas. Vivimos en un sistema que nos quiere distraídos, cómodos, obedientes. Un juego tan bien diseñado que la mayoría ni siquiera sabe que está jugando. Pero tú sí sabes, tú ya viste el código. Y eso lo cambia todo, porque ya no puedes volver atrás. Ya no puedes decir que no sabías. Ahora estás frente a la decisión que divide a los dormidos de los conscientes, a las piezas de los jugadores, a los jugadores de los creadores. Y no se trata de cambiar el mundo de golpe. Se trata de empezar por ti, por una acción, una decisión, una nueva forma de ver, una nueva forma de vivir. Porque si cada día haces un pequeño movimiento con conciencia, en 5 años estarás en otro tablero. Uno que tú diseñaste. Uno donde ya no reaccionas, sino que lideras. Donde ya no pides permiso, sino que dejas huella. Y ahí es donde empieza el verdadero misterio. No en lo que el sistema oculta, sino en lo que tú puedes descubrir cuando dejas de ser parte del juego y decides jugar de verdad. Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores. No cierres esta pestaña y vuelvas a lo mismo. Haz lo que hace un verdadero jugador. Actúa. Comparte esto con alguien que necesita escucharlo. Y si quieres seguir explorando ideas que te sacudan, te despierten y te incomoden, suscríbete a Misterio Mental. Este canal no es para entretenerte, es para romper tu programación. Porque el sistema no se rompe con gritos, se rompe con conciencia. Y hoy esa conciencia es tuya.